Parecíais un poco serios, pero yo creo que es la timidez de presentarse delante de la iglesia, porque realmente son más divertidos, ¿verdad que sí? ¿Os lo habéis pasado bien? Siempre estáis riendo, jugando. Muy bien. Bueno, sabéis que estamos en medio de una serie a la que hemos titulado Una fe viva. A modo de resumen y para que tengáis un poco presente dónde estamos, he copiado de un autor este pequeño esquema. Dice o decía el autor, cuando una fe viva, una fe que está, como nos dice Santiago, una fe que está en acción, se enfrenta a las pruebas y a la tentación. Nos dice el texto, en el primer capítulo, que produce madurez y firmeza. Cuando esa fe viva se enfrenta a la palabra de Dios, aunque ese tema no lo hemos visto y lo veremos al final de todo, produce una vida de obediencia. Cuando se enfrenta a las relaciones personales con los demás, produce respeto e imparcialidad. Cuando se enfrenta a la lengua y a los problemas de lo que hablamos, produce un control de aquellas cosas que decimos con nuestra boca. Cuando se enfrenta a la amistad con el mundo, produce sumisión. Cuando esa fe se enfrenta a las dificultades, y es lo que hoy vamos a ver, produce paciencia y esperanza. Y la semana que viene, si Dios quiere, Samuel nos hablará de la oración. Y cuando la fe se enfrenta a la oración, ¿qué es lo que produce? Una vida piadosa. No sé cuántos de vosotros podríais reconocer aquí en público que sois impacientes. A ver cuántos os atrevéis. Ahí hay una impaciente, 2, 3, 4... Uy, hay más de los que yo pensaba. Los demás quiere decir que somos pacientes, ¿sí? Que mantenemos el control siempre, que no nos alteramos. No, no es eso. Yo creo que los que se han levantado tenían ganas de levantarlo por eso, porque son impacientes. Pero hay muchos más de nosotros que el tema de la paciencia lo tenemos todavía por trabajar. Lo tenemos todavía por mejorar, ¿verdad? En el texto que hoy vamos a leer de Santiago capítulo 5, los versos del 1 al 11, vamos a hablar de este tema. Recordáis y recordaba esta frase que sirve como título del mensaje, Señor, dame paciencia. Y que continúa esa frase, pero dámela ya. Porque cuando un impaciente pide, lo que pide ya lo que necesita, no puede esperar. Señor, dame ya esa paciencia. Y Santiago habla acerca de esta situación en su capítulo 5, y hay unos primeros versos que nos sirven como una explicación del contexto, qué es lo que estaba ocurriendo para que Santiago les hable de la importancia de la paciencia. Dice así el texto de la palabra de Dios. Lo voy a leer en otra versión, pero más o menos es lo mismo, podéis seguir. Ahora escuchad vosotros los ricos, llorad a gritos por las calamidades que os vienen encima. Sí. Versículo 2. Se ha podrido vuestra riqueza y vuestras ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado vuestro oro y vuestra plata. Ese óxido dará testimonio contra vosotros y consumirá con fuego vuestros cuerpos. Habéis amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oíd cómo clama contra vosotros el salario no pagado de los obreros que trabajaron en vuestros campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Vosotros habéis llevado a este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo habéis hecho a engordar para el día de la matanza. Habéis condenado y matado al justo sin que él os ofreciera resistencia.
Y luego los versos que hoy vamos a meditar. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también vosotros manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No os quejéis unos a otros, hermanos, para que no seáis juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y habéis visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Si algo define, aunque podríamos decir muchas cosas que definen nuestra sociedad, nuestra generación, ¿verdad? Pero creo que una de las que mejor lo define es la impaciencia. No solo con los móviles, tablets, informática, etcétera, sino en nuestra vida normal somos impacientes y es una característica de nuestra generación. Recuerdo al principio de tener el primer ordenador en el trabajo que me parecía que todo era como muy rápido y que esa máquina pensaba y hacía las cosas muy rápidamente. Pero en la medida en que uno se va acostumbrando, uno quiere más rapidez, quiere que lo que le pide sea instantáneo. Y estar unos segundos esperando que te responda el ordenador, pues eso ya parecía o parece que sea demasiado tiempo. Así que una de las características de nuestra generación seguramente es la impaciencia. Siempre vamos con prisas a todas partes. No podemos esperar por nada. Queremos resultados inmediatos. Espero que estéis de acuerdo conmigo en que todo esto es una realidad en la que todos estamos habituados o viviendo. Y me parece curioso que parte de esa fe en acción a la que Santiago nos llama a vivir, a ser durante esta carta, sea la virtud de la paciencia. O sea, una fe en acción que nos pide paciencia. Parece una contradicción, ¿verdad? Parece que no tenga nada que ver una cosa con la otra. La paciencia es una virtud profundamente cristiana. La Biblia la describe como parte de ese fruto que el Espíritu Santo produce en nuestro interior, en la vida del creyente. Lo podemos leer en Gálatas 5. Es el uniforme de la vida cristiana que cada creyente debemos de vestirnos cada día. Dice Colosenses 3 y verso 2 que debemos de vestirnos de varias cosas y una de ellas es de paciencia. Además, no es una virtud de carácter temporal, no es que tengamos paciencia en algún momento de nuestra vida, que todos la tenemos, sino que es una característica que debe de estar constantemente en nuestra vida. Según Santiago, la paciencia debe adornar la vida del cristiano diariamente hasta la venida del Señor. No sé quién debe tener más paciencia aquí, los padres de sus hijos, los hijos de sus padres, los trabajadores de sus empresarios, de sus jefes, o los jefes de sus trabajadores, la mujer de su marido o el marido de la mujer, pero todos necesitamos tener paciencia y todos necesitamos crecer en paciencia, todos necesitamos vivir esa paciencia en nuestra vida. ¿Qué ocurría en ese momento? Y los versos que hemos leído al principio, del 1 al 6, nos damos cuenta de que había un gran problema en aquella iglesia. Los ricos, la gente rica, acaudalada, estaba aprovechándose de la situación de los más pobres, de los más débiles, de su inestabilidad. Había personas que se habían aprovechado no pagando lo suficiente a aquellos que trabajaban en sus propios campos. Había desigualdad, había dificultades, exclusión. Algo que si miramos a nuestro alrededor y vemos nuestro día a día, nos damos cuenta que es algo habitual también hoy. Después de 2000 años, nos damos cuenta que la precariedad laboral, que la inseguridad, la inestabilidad, tanto económica como social, sigue existiendo.
Y Santiago critica esa situación y por eso llama a los ricos y les critica y les dice, por favor, cambiad esa situación. Cuidad de aquellos que Dios ha puesto a vuestro alrededor, de aquellos que ha puesto a vuestro cuidado. Pero a continuación Santiago tiene unas palabras de amor, de cariño, de afecto hacia sus hermanos. Y comienza el versículo 7 diciendo, por tanto, hermanos. No es la primera ni la única vez que utiliza esta palabra en la carta. Por varias ocasiones, en el capítulo 1, verso 2, 19, en el 2, en el 1 y en el 14, en el capítulo 3, también en el 1 y en el 12, en el 4, en el 5, utiliza esta palabra, hermanos míos. Sale el corazón de ese pastor que es Santiago y que quiere cuidar a aquellos que forman parte de la Iglesia. Quiere animarles. Es consciente de la situación difícil que están viviendo, es consciente de la dificultad, de las pruebas que están sufriendo, pero él tiene unas palabras de cariño, de afecto, y les dice, hermanos, me pongo a vuestro lado, estoy con vosotros, comprendo, entiendo vuestra situación. Y entonces pasa a decirles y a darles unas palabras de ánimo. Dicen los entendidos que estas dos palabras que usa Santiago en este pasaje son palabras sinónimas y términos estrictamente militares y que se usan como metáforas de la vida. La perseverancia frente a las circunstancias adversas involucran el control de uno mismo, es decir, saber o aprender a contenerse, a no desesperarse frente a una situación difícil. Esas palabras que encontramos traducidas en esta carta como paciencia, son términos que hablan de esto. Aprender, saber contenerse, a no desesperarse frente a una situación difícil y adversa. Y nos pone un ejemplo para que lo entendamos. Y aquí hay algunos que tienen un pequeño huerto o un gran huerto y entenderán por qué Santiago utiliza esa expresión. El agricultor espera con paciencia el fruto que sabe que llegará como resultado de su esfuerzo. No hay nada que él pueda hacer para adelantar el proceso natural de germinación, desarrollo de la planta, y ese proceso tiene un tiempo determinado que no puede acortar. Por muy impaciente que sea, debe de esperar, debe de tener paciencia, debe de no desesperarse, debe de ser perseverante. También la comunidad a la que escribe Santiago, esa iglesia, estaba siendo oprimida por los poderosos, por los ricos. Santiago sabe que su situación es difícil, pero que va a cambiar, que el juicio ya ha sido pronunciado a favor de los que sufren. Por lo tanto, es importante que no desesperen. Y sus palabras son esas, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No desesperéis. Es importante que no desesperen, sino que sigan trabajando, sembrando, cuidando de la plantación. Para Santiago equivaldría a vivir una vida de integridad, una vida piadosa. Santiago procura animar a los hermanos, especialmente a aquellos que estaban pasando por tremendas dificultades personales, económicas, etcétera, etcétera. Y la palabra que él les da para animarlos es, el Señor viene. Cada vez que participamos de esta mesa, recordamos y anunciamos que el Señor viene, que el Señor vuelve por nosotros. Él lo prometió, Él nos lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Así que cada vez que pensemos o pasemos por dificultades, sé que algunos de vosotros estáis pasando por profundas dificultades, algunas físicas, de enfermedad, otras de dificultades con el trabajo, otras con otras personas. La respuesta que Santiago, que el Señor nos da es, tened paciencia hasta que el Señor llegue, porque Él está viniendo. La misma esperanza que ellos tuvieron es la misma que tenemos nosotros. ¿En qué podemos descansar? Sabiendo que el Señor va a volver y va a retribuir a aquellos que se han aprovechado. Para obtener esta paciencia nos da dos ejemplos. Santiago nos ofrece dos ejemplos que ilustran cuál debe ser nuestra actitud. Una, la paciencia del labrador. Para obtener la tierra
los mejores resultados debe completar ese ciclo, debe de esperar, debe de sembrar, pero debe de esperar. Tiene que esperar, como dice, las lluvias que llegan a su tiempo. Y muchos de los agricultores, sobre todo los que tienen grandes terrenos, tienen que esperar esa lluvia que, como dice Joel o el profeta Jeremías en su capítulo 5, la lluvia temprana que caía en octubre servía para que germinara el grano, y la lluvia tardía en abril o en mayo que servía para la maduración de ese grano. Yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, es que es fácil ser paciente cuando las cosas nos van bien, cuando no hay dificultades en el hogar, en las relaciones, en el trabajo. Cuando todo funciona bien, entonces no nos cuesta ser pacientes. Cuando somos y nos cuesta es cuando realmente las cosas van mal, cuando las cosas ponen a prueba nuestra fe. Por otra parte, además de la paciencia del labrador, aquí Santiago dice, por otra parte, consideremos también la paciencia que cada uno de nosotros debemos tener. Tened también, verso 8, vosotros paciencia y afirmad vuestro corazón, porque la venida del Señor se acerca. Mientras esperamos el regreso del Señor, que no sabemos cuándo va a ser, debemos ejercitarnos en la paciencia, afirmando nuestro corazón. Las situaciones difíciles por las que pasaban aquellos creyentes no debían ser un obstáculo para que su fe siguiera fortaleciéndose, afianzándose, creciendo en la esperanza, en el regreso de Jesús. Todas aquellas situaciones de abuso, de desigualdad, serían juzgadas y restauradas en la venida del Señor. A menudo nosotros también nos desanimamos al vernos impotentes, ¿verdad?, de cambiar la situación que nos preocupan. Y el remedio de Santiago, el remedio que Santiago nos dice es: tened paciencia hasta la venida del Señor. Descansar, porque el Señor regresa, el Señor viene. Leyendo un libro de un escritor y un teólogo llamado Pablo Alberto de Irós, él afirmaba en su comentario a este libro de Santiago o hablaba de un concepto que me llamó la atención: la paciencia militante. Vuelve a ser como una contradicción, como algo que se contradice. La paciencia, que es algo que parece inactivo, que parece pasivo, y él añadió esta característica, militante, refiriéndose a una actitud activa. La paciencia no es sentarse y esperar y ya está. La paciencia puede ser activa, puede estar en marcha. La paciencia no descarta que uno pueda estar ayudando, construyendo, afirmando. La paciencia no es algo pasivo, no es algo simplemente contemplativo, sino que nos ayuda y nos tiene que mover a actuar. Cuando las cosas no van bien en nuestras relaciones o no se cumplen las expectativas de nuestro futuro, tendemos, como aquellos creyentes, dice a continuación el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí que el juez ya está delante de la puerta. Vuelve a recordar, el Señor Jesús está viniendo. Para aquellos que habéis venido de otros países o que habéis venido de otros lugares, España es un país donde la queja es algo normal, donde nos gusta quejarnos por todo. Seguramente ya lo habéis aprendido. Espero que no lo imitéis y no lo hagáis, pero España es un país en el que nos gusta quejarnos por casi todo. No quiero decir que todos lo hagáis, pero en general el español es alguien que le gusta quejarse porque no tiene lo que otros tienen, porque no tiene lo suficiente, etcétera, etcétera. Nos encanta quejarse. Bueno, lo mismo que a esta iglesia. Y Santiago les vuelve a decir y les recuerda, no os quejéis en ese momento de debilidad, en ese momento en el que estáis sufriendo, en el que estáis en una situación que no os gusta, les dice, no os quejéis los unos contra los otros. Evitad ese peligro. Pensad que el Señor está viniendo, que el Señor está cerca. Para que ellos entiendan, además les pone un par de ejemplos bíblicos. El primero es, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas aprendieron, especialmente en el Antiguo Testamento, aquellas vidas de profetas que hemos estudiado, leído, la palabra de Dios, aprendieron a tener paciencia, una asignatura evidentemente difícil de asumir. Muchas veces peor que la química, las mates y alguna otra paciencia y alguna otra asignatura que tenemos por delante. Los profetas en el Antiguo Testamento fueron hombres que experimentaron la soledad, la incomprensión, la persecución y en muchos casos hasta la muerte. Amós, Oseas, Jeremías, Elías, Daniel, Ezequiel sufrieron física y emocionalmente, pero demostraron constancia y fidelidad a toda prueba. No se doblegaron ante las amenazas, sino que, arriesgando sus vidas, denunciaron el pecado de reyes, de príncipes, de sacerdotes y del pueblo en general. Tuvieron dificultades, pero no se quedaron parados. Fueron pacientes, porque representaban y hablaban en el nombre del Señor. La paciencia es verdad, es más que una virtud. Algunos podéis decir, bueno, soy una persona más o menos paciente, pero la palabra de Dios nos lo explica como un fruto del Espíritu Santo. Es decir, aquel que produce madurez y santidad en nuestra vida, aquellos que habéis levantado la mano, que reconocéis que sois impacientes, el Espíritu Santo puede producir en vosotros paciencia, puede producir en vosotros ese descanso, porque forma parte del fruto y de la transformación que el Espíritu Santo hace en ti. También les da otro argumento, no solamente los profetas, sino alguien que ellos conocían muy bien, a Job. También habéis oído, dice, de la paciencia de Job. Si hablamos de paciencia, evidentemente tenemos que hablar o mencionar a Job. Sufrió la pérdida de todo cuanto tenía, sus negocios, su ganado, su patrimonio, sus hijos. Resistió la prueba de la integridad. Es cierto que preguntó a Dios, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me permites que en mi vida ocurra esto? Y es algo que muchas veces nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué, Señor, en este momento? Pero Job no claudicó, dudó, se expresó su enfado también, pero no claudicó, mantuvo su integridad. Y Santiago pregunta, ¿habéis visto cuál fue su fin? ¿Habéis visto a dónde le llevó esa paciencia, esa integridad? Después de la prueba recibió la bendición de Dios. Solo tenéis que leer Job 42 y veréis lo que el Señor le dio, mucho más de aquello que él había perdido. Aquellos lectores de la Iglesia, los que escuchaban esta carta, este mensaje, leían, conocían perfectamente la historia de Job, sabían que al final de las dificultades el Señor soberano realizó su propósito en Job, premiando a su siervo que había resistido hasta el fin con paciencia. Las últimas palabras que leemos en este pasaje. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Ese Señor misericordioso y compasivo no es otro que nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor conoce perfectamente tu situación, tu debilidad, tus dificultades, tus pruebas. El mejor ejemplo de misericordia y de compasión que hallamos en toda la palabra de Dios es la expresada en la vida y en las palabras en la persona del Señor Jesús, quien por su amor se hizo como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, sufrió el menosprecio, el abandono, incluso el de sus mismos discípulos, aún en los momentos más difíciles de su vida aquí. Pero Jesús les trató con misericordia y compasión. Recordad aquel Pedro que negó a Jesús, pero el Señor tuvo palabras de ánimo también para Pedro. No hay en la historia de la humanidad, un mejor ejemplo del amor que el que vemos en la persona de Jesús. Aún siendo torturado, expresó, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se preocupó por los enfermos, los ciegos, los paralíticos, les sanó, les cuidó, se preocupó de aquellos que no tenían nada,
se preocupó por las prostitutas, por los desamparados, por aquellos que incluso habían perdido una persona, a un ser amado, se preocupó por ellos, dándoles a todos sanidad y enseñándoles el camino correcto para Dios. Ese Dios que es rico en misericordia. Nos amó cuando aún estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Fue paciente con todos aquellos que se cruzaron en su camino. Soportó la crítica, la murmuración de los líderes religiosos, el menosprecio del pueblo, de las autoridades, y todo eso lo hizo solo por amor a mí y a ti. ¿Qué tienen que ver la paciencia y la esperanza? Mucho, ya que todo aquello que esperamos impacientemente produce en nosotros un crecimiento de nuestra esperanza, un descanso, una confianza en esas palabras del Señor. El Señor viene por nosotros, va a venir por nosotros. Estoy viviendo cada día a la luz de mis propias expectativas personales solo, de lo que yo voy a conseguir, de lo que yo estoy haciendo, o estoy descansando en la esperanza de su regreso. Lo que le pasaba a aquellos creyentes es que estaban tan preocupados por la situación que les envolvía, económica, social, etcétera, que no pensaban que el Señor venía, que el Señor regresaba. Y eso era el fundamento de su esperanza, de su paciencia. Quisiera leeros una historia que ilustra un poco esta realidad. Una situación sencilla y breve que explica la importancia de la paciencia en nuestra vida. En cierta ocasión, un joven cristiano acudió a su pastor, ya mayor, le pidió que orara por él. Le dijo en estas palabras: me doy cuenta de que estoy cayendo continuamente en la impaciencia. ¿Podría orar por mí para que pueda ser más paciente? Este joven le preguntó a su pastor: ¿podría usted orar por mí para que tuviera un poco más de paciencia en todas las circunstancias de mi vida? El anciano pastor accedió a interceder por él. Ambos se arrodillaron en aquel mismo momento y el hombre de Dios comenzó a orar. Padre, te ruego que le envíes pruebas y tribulaciones a este joven en esta mañana. Hazle pasar por grandes dificultades. Ponle profundas pruebas cada día de su vida. El joven le interrumpió y le dijo: no, tribulaciones y pruebas no. Lo que quiero es paciencia. Pero el anciano pastor le contestó: dice la palabra de Dios en Santiago 1:3, la tribulación y las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Si quieres tener paciencia, debes experimentar tribulaciones. Si quieres conocer la victoria, debes de superar el conflicto. Debes estar dispuesto a entrar en el campo de batalla con Cristo y Él te mostrará las lecciones diariamente. Pero te advierto, debes estar preparado para pagar el precio. Nadie puede disfrutar de la victoria sin pagar el precio, incluso en los asuntos más triviales de tu vida. Dice el texto de Romanos 5:3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas, en las dificultades, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo sabemos, lo hemos leído varias veces o muchas veces en la palabra de Dios. Sabemos que las pruebas producen paciencia, pero no nos gustan las pruebas, no nos gustan las dificultades. Frente a eso, solo podemos decir, como decía Pablo en Filipenses 4:13, todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor os bendiga. Cuando estéis en dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades más profundas en vuestra vida, no olvidéis que el Señor os está enseñando paciencia. El Señor os está enseñando que descanséis en Él, que pensemos que el Señor viene, que su venida es nuestro descanso, que su venida nos trae a nosotros paz y descanso en su persona. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre, en esta mañana queremos darte gracias
En primer lugar, por la persona de Jesús, por su muerte, pero también por su resurrección, y porque Él nos ha prometido volver por nosotros, para estar con nosotros. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Él fue, nos dejó el Consolador, alguien que está a nuestro lado para cuidarnos en los momentos también de dificultad, en los momentos buenos, de alegría, pero también en aquellos momentos en los que tendemos a desesperarnos porque no encontramos solución, no encontramos respuesta. Ayúdanos, que seamos conscientes de que aún en las dificultades tú estás con nosotros, tú vienes por tu Iglesia, tú nos consuelas con estas palabras. Gracias porque esas situaciones difíciles no van a durar toda la vida, sino que tú las vas a ir remediando. Y en ese camino, en el transcurso de este recorrido, vamos a ir aprendiendo a descansar cada día en ti, a gustar y a reconocer tu persona, tu obra, tu cercanía, tu cariño, tu afecto, tu consuelo. Gracias porque estás siempre presente en nosotros. Te pedimos también que bendigas este día de hoy, que bendigas el tiempo en familia, que bendigas a estos jóvenes con la experiencia de este trabajo o esta misión en Rumanía, que transforme sus vidas con tu palabra, con la necesidad de cuidar de otros, de preocuparse de otros y no pensar en nosotros mismos. Bendice a aquellos que sufren. Hemos hablado de varios casos, te pedimos por sus vidas, que tú les consueles. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.